Bueno, ¿cuántos trajeron sus Biblias? ¿Cuántos están listos esta mañana para servir al Señor? Santo Jesús, qué calor que hace aquí arriba. Si ustedes tienen calor ahí, no saben el calor que está haciendo acá. Sí, pero chévere, pero me gozo. Y doy gracias al Señor por eso. Bueno, voy a pedirles el favor que preparemos no solamente la Biblia, con nuestro espíritu, ¿vale? Gracias. Gracias, Diego. Dios te bendiga. También que la levante que no vino. No, eso ya es un mal chiste. Acá estamos. El Señor bendiga a Cecita, a Diego. Bueno, ¿ya están listos? Entonces, no les he dicho el texto bíblico todavía, porque quiero hacer una breve introducción esta mañana, si así el Señor me lo permite, si así me da el permiso en este día también, de dar una breve introducción a estas palabras que de parte del Señor hoy vengo a traerles a compartir con ustedes. Quiero mencionar algo. Esta es tal vez la segunda vez o tercera que hago esto, que voy a hacer hoy. Y es darle una segunda parte a un sermón. Si así el Señor hoy me lo permite, claro está, vuelvo y lo digo, creo que tengo el permiso y el aval del Espíritu Santo para hacer esto esta mañana con ustedes. Darle una segunda parte a un sermón que él venía compartiendo desde la semana pasada. Muchas cosas de pronto el Espíritu Santo quiere hablarnos a nuestras vidas toda vez que Él quiere bendecirnos, toda vez que Él quiere sacarnos adelante en todos los aspectos de nuestra vida, tal como la Biblia declara en donde dice en el Nuevo Testamento, allá a través del siervo Pedro, si mal no estoy, amado, amada, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, dice ahí, si no lo recuerdan, pero así como prospera tu alma. Porque la Biblia nos va a enseñar a través de esto que la prosperidad, que es un concepto muy amplio, muy amplio, implica muchas cosas. Tal vez la más asociada son los temas económicos, claro está. Claro que ellos solamente son la punta del iceberg en ese concepto que es la prosperidad. Pero Dios quiere que seamos bendecidos en todas las cosas, pero en la medida o en el modo en el que inicialmente primero nuestra alma es prosperada. Y la prosperidad del alma ya comprende cuestiones que atañen al ámbito espiritual. En las cosas espirituales es en donde se fraguan después las cuestiones que ocurren en el mundo natural. La misma Biblia declara en el libro de Hebreos que las cosas que son visibles al ojo humano fueron hechas a partir de aquellas que no se podían ver, es decir, las cosas espirituales. Y tus victorias. Yo hoy vengo hablando de esa palabra tal vez porque estábamos alabando a Dios, y yo quiero hacer énfasis en que Dios quiere primero que nuestras vidas sean edificadas antes que cualquier tipo de bienestar terrenal. Ello es secundario, la Biblia lo declara. Pero Dios quiere bendecir nuestras vidas y parte de ello depende de que tú tengas victoria en tus batallas. Es más, ello depende de que tengas batallas, dicho sea de paso, porque sin batallas pues no va a haber victorias, y sin victorias no va a haber ese mecanismo que Dios quiere utilizar para bendecirnos en ciertas maneras. Estamos hablando de la bendición del alma, pero hay otro tipo de bendiciones que Dios prepara para sus hijos en el momento en que sus hijos estén preparados. Una de las estrategias que Él usaba desde la antigüedad hasta el día de hoy, toda vez que la Biblia es un reflejo de las cosas espirituales, de todas aquellas cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento, eran las guerras precisamente. Por eso cantábamos que cuentan de un Dios que hace maravillas. Ese era el refrán, ese era el chisme, era el dicho que recorría los desiertos de la tierra de Palestina en los tiempos previos a la posesión de la misma por el pueblo de Israel. Corría ese dicho, ese chisme. Empezaba a hablarse entre los pueblos que habitaban allá en las tiendas, en el desierto, que decían, hay un pueblo, cuentan de una nación que viene por ahí caminando en el desierto casi 40 años y que a ellos no se les achica la ropa, sino que se les va agrandando a medida que crecen y que no tienen nada que comer, pero se alimentan todo el tiempo de forma milagrosa porque algo les cae del cielo por la noche. Algunos cuentan, algunos pensarían, no, eso tal vez es una fábula. En esa época pensarían, no, será una leyenda, debe ser una historia extraña. Cuentan que había un pueblo que venía por el desierto caminando, que salió de la tierra de Egipto y que dice que caminaron en seco por el desierto, por el lecho del Mar Rojo. Estaban pensando quizás que era una historia extraordinaria o extraña, que Dios los había acompañado con una nube tal vez misteriosa encima de ellos de día y de noche, y de repente sucede y ocurre. Imagínense ustedes cómo sería el corazón de esos pueblos que habitaban allá cuando llega un día
y esos chismes empiezan a volverse realidad. Y empiezan a ver que empieza a lo lejos a acercarse una gran multitud enorme. Tal vez los que vivían más hacia los perímetros de esas tierras empiezan, tal vez pastores o qué sé yo, ganaderos o qué sé yo, empiezan a observar que viene un pueblo por allá a lo lejos caminando numeroso, saliendo de la nada, del polvo de la nada salen. Y encima de ellos como una enorme nube gigantesca que es totalmente sobrenatural, y a donde se mueve la nube ellos van andando por debajo todo el tiempo bajo, cobijados por la sombra. Y más miedo tal vez desde cuando llega la noche y ven que esa nube alumbra de noche, está iluminada totalmente, llena de fuego alumbrando. ¿Qué podrían pensar ellos? Después de escuchar primero esas historias y luego dice la Biblia que ellos empezaron a ver y que el corazón de todos ellos empezó a desfallecer. Como si hoy en día pasara que alguien está contando historias de ovnis y de extraterrestres. Que podía empezar un día, se apareciera encima de una ciudad un ovni de 20 kilómetros de ancho, de diámetro, perdón. Un platillo volador de 20 kilómetros de diámetro, posado sobre una cantidad de gente, pues, que todos sintieron seguramente terror. Eso es lo que la Biblia declara que ellos sintieron, terror. Entonces ellos van andando, van avanzando y ellos se van armando, pero lo que el pueblo de Israel no sabía es que ellos ya tenían miedo, el corazón de ellos estaba derretido, desfallecido, estaba angustiado porque ya habían escuchado las historias de lo que Dios había hecho con ellos previamente. Eso es lo que nosotros hacemos cuando alabamos a Dios, contar las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Eso es lo que hacemos cuando cantamos, contar las grandes cosas. Cuando oremos, hagamos eso, digámosle: Señor, gracias por las grandes cosas que ha hecho en mi vida también. Y si no ha hecho nada en tu vida todavía, tal vez aún no lo conoces, no importa, dale gracias por lo que Él va a hacer en tu vida, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios verdadero, está vivo y es real. ¿Cuántos dicen amén? Él es real, y el poder de Él es tan real como tú y yo aquí en este lugar. El poder de Él es tan cierto y tan veraz que es imposible poderlo negar, a menos que tú no hayas tenido previamente primero un contacto con Él a través de la fe, a través del Espíritu Santo. Por eso era aquel a quien nosotros invitábamos y a quien invocábamos hace un ratito. Entonces viene el Espíritu de Dios, y hay algo que ocurre con nuestros enemigos hoy en día. Tú pensarás: bueno, de pronto yo tengo enemigos en alguna parte. Tal vez yo no tengo enemigos, pensarás, pero la Biblia sí nos enseña que nuestros verdaderos enemigos no son hechos de carne ni sangre ni de hueso, sino que son potestades, son gobernadores, son huestes de las tinieblas. Dícense los demonios. Cuando tú estás en el Señor Jesucristo, Él no te garantiza ni te va a decir: tu vida va a ser fácil. Él no te va a decir: la vida conmigo es sencilla y no va a tener en absoluto batallas ni problemas, porque ello sería una absoluta mentira. La vida en Cristo realmente es una vida en donde también hay batallas, pero ya no problemas. Antes de Jesús lo que teníamos eran problemas y circunstancias. Teníamos consecuencias de las cosas que habíamos hecho nosotros y nuestros antepasados. Pero ahora en Cristo ya no más eso, no más. Ya no vamos a vivir en problemas, de un problema a una solución de un problema. Ahora vamos a vivir desde una batalla a una victoria. Y luego de una siguiente batalla a una siguiente victoria, ¿me entiendes? Y esa es la ventaja, una de las grandes ventajas de estar en Cristo. De las grandes cosas maravillosas. Mientras que fuera de Él teníamos que andar solucionando problemas o mirando cómo sobrellevar las circunstancias, ahora vivimos en batallas para ir a aquellos lugares a donde Él quiere que nosotros vayamos, para conquistarlos y tomarlos por posesión. Porque las cosas de Dios funcionan así. Él te quiere bendecir, entonces Él te dice: listo, te voy a preparar, te voy a dar una preparación, te voy a dar un entrenamiento de orden espiritual en tu carácter, en tu alma. Y luego te dice: te voy a mandar a la guerra. Una vez que estés listo, ya madurito, madurita en las cosas espirituales, en mis palabras, en la Biblia, diría el Señor. Entonces tú sales y caminas y empiezas a marchar en el mundo espiritual, en la oración, y haces guerra. Y cuando te enfrentes a los enemigos espirituales que habitan en aquellas circunstancias o cosas, aquellos gigantes, tales como aquellos contra los cuales combatió el pueblo de Israel y el rey David, entonces tú las batallas las vas a ganar así, en la alabanza. De parte del Espíritu, ¿me entiendes? De la mano del Espíritu Santo. Entonces tú sales y guerreas y peleas, y el Señor te dice: listo, ahora sí estás listo, peleaste la buena batalla, tenga mijo, aquí te doy tu conquista, tenga, ahora sí, tómelo.
Y esta tal vez es una palabra que para mí cobra cierto valor especial, aún más siendo hoy el día que es. Y aunque yo soy una persona poco dada a ser programático con las cosas que hablo, es decir, a darle como un significado, como si tuviera la fecha algo que ver, porque la palabra de Dios no está sujeta a fechas, pero sí hay tiempos en los cuales el Espíritu Santo habla a su pueblo de acuerdo al tiempo en el cual nosotros estemos. Hay un mover para él. Hay un mover, Él se mueve de una manera especial, el Espíritu Santo se mueve el tiempo en el cual nosotros inmersos estemos. Y se avecina un tiempo maravilloso para no solamente nosotros a nivel personal, hermanos, ni a nivel familiar solamente. Se avecina un tiempo maravilloso para todos nosotros como congregación. Un tiempo grande y hermoso. Pero ello no va a llegar solamente, sino únicamente cuando nosotros también aprendamos toda la lección que cada uno debemos de aprender con el Señor y empecemos a caminar con Él y aprendamos a ir a la batalla con Él. Eso es lo que estábamos haciendo ahorita. Yo sé que suena un poco chistoso lo que les hablé, bueno, al menos no sé si para ustedes, para mí sí sonó chistoso lo que les tuve que decir, pero hay que aprender hasta esas cosas. Cómo aplaudir al Señor, cómo alabar, porque es un acto más espiritual, no tanto manual, pero hay que aprenderlo a hacer, así como lo ordena la Biblia y como lo manda la palabra de Dios. Entonces, esta segunda parte tiene que ver con algo que el Espíritu Santo me había puesto en mi corazón, de hecho ya más de una semana atrás, mucho más de una semana atrás, tal vez un mes atrás, y tiene que ver con el amor al dinero. Yo les voy a hacer un breve recuerdo, un breve resumen más bien, muy corto acerca de lo que el Espíritu Santo nos quiso compartir la semana anterior, y era acerca de no amar al dinero, puesto que la palabra declara en el libro, o en la carta más bien del apóstol Pablo a Timoteo, en la primera, que el amor al dinero es la causa de no algunos, sino de todos los males, dice ahí. Todos los males, todos provienen de eso, del amor al dinero. Ahora, ello constituye también al mismo tiempo una clave para poder entender cómo podemos escapar de los males y tener bienes, por decirlo de alguna manera. Y que el bien nos persiga a nosotros depende entre muchas cosas, tales como por ejemplo la obediencia a Dios. Que no amemos eso. El dinero fue creado por el ser humano. No se habla, no hay testimonios de personas ni bíblicos ni de gente que haya conocido el cielo que hablen que en el cielo o en el mundo espiritual exista eso. Lo que sí hay son movimientos espirituales que lo controlan, que controlan su flujo. Eso suena loco, ¿no? Pero así es. La Biblia sí lo declara y Satanás se lo dijo a Jesús. Que la riqueza de todos esos reinos le había sido dada a él, le dijo Satanás a Jesús. No mintiendo demasiado, aunque tratando de engañarlo. Porque dijo, póstrate ante mí que yo te lo voy a dar. Y luego que ocurre con las riquezas, que es un concepto que está pegado al dinero, pero que no es lo mismo. Las riquezas tienen más que ver con la productividad antes que con el medio de cambio. Es que ellas fueron pensadas en un momento para servir a alguien. Si el dinero es un medio, no un fin, sino un medio, le llaman de hecho un medio de cambio. Las riquezas son algo que fueron creadas no para que nosotros les sirvamos a ellas, sino para que ellas sirvan al reino de los cielos. Y ello lo vamos a abrir rápidamente, por favor. Ahora sí, no les dije el texto bíblico, ¿no? Nunca les dije. Bien, entonces eso está en Lucas capítulo 16, esto que les estoy hablando, pero quiero que me acompañen a leerlo, porque hay poder en la palabra. ¿Cuántos saben eso? Bien, repito, Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 16. Bueno, ya cuando lo vayan encontrando me van diciendo. ¿Sí? ¿Lo están encontrando? Bueno, yo todavía no, me voy a demorar un segundito. Pero ya voy para allá. Les dije Lucas 16, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me perdonan? Vamos a Mateo 6. ¿Me perdonan, por favor? Me equivoqué. Por eso estaba yo aquí como dudando. Mateo 6. Y ya les digo el versículo. Mateo 6, 24. Ya, gracias. ¿Ya lo tienen ahí? Bueno,
Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:24. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Quién está hablando acá? ¿Quién les está hablando en este texto? ¿Quién está hablando? Más específicamente, Jesús. Bien, Jesús estaba en Mateo, precisamente, es uno de los libros junto con Marcos, con Juan, con Lucas, en donde Jesús es el protagonista principal, en donde él está hablando y donde se sentaba muchas veces a enseñar. Este texto está en un contexto lleno de enseñanzas que él da, parábolas. Ahora, aquí dice lo siguiente, las siguientes palabras Jesús, dice lo siguiente: ninguno puede servir a dos, escúchalo, ninguno puede servir a dos, ¿qué? Pare ahí, pare ahí. No voy a terminar de desglosar el texto, prefiero un momento que pare y medite. No se puede servir en el mundo espiritual a dos señores. ¿Qué es un señor? Es una entidad, un ser, una persona, como lo quieras llamar, que tiene señorío sobre ti. Yo voy a agregarle algo a esto en este momento especulando. No se puede servir a cero señores. Yo le estoy agregando acá algo. Es imposible servirle a cero señores, así como es imposible servirle a dos. Es imposible servirle a cero. Siempre, el ser humano, la condición del ser humano hace parte de su naturaleza. Su diseño, el estar dispuesto o predispuesto a servirle a alguien o a algo. Más aun cuando las cosas espirituales, dice la Biblia, que son aquellas a las cuales las materiales se sujetan. Siempre, toda nuestra vida, lo supiéramos o no, lo hubiéramos sabido o no, hemos servido al menos a un Señor. Pero no se puede servir dos al mismo tiempo. Eso es lo que quiere decir ahí. En algún momento le hemos servido a algún Señor en nuestra vida. Y no estamos hablando de una persona a la cual nosotros seamos esclavos. No se refiere a eso. Jesús está hablando en un lenguaje espiritual, no en un lenguaje netamente natural y material. En la antigüedad, claro, hubo esclavitud. La esclavitud se terminó de abolir hasta hace relativamente muy poco en la historia de la humanidad. En un pestañeo histórico. Es que hace un pestañeo histórico que se alcanzó a abolir semejante cosa tan fea como la esclavitud. Pero aquí está hablando de una esclavitud espiritual, Jesús. Y es que no se puede al mismo tiempo tener dos amos, dos señores. O sea, aquellos de quienes nosotros dependemos totalmente por una instancia, y en segunda instancia aquellos a quienes nosotros le debemos obediencia absoluta y total. Porque eso es lo que significa un señorío. Cuando alguien es esclavo de un amo, bien sea por una deuda, bien sea porque nació siendo esclavo, el amo tiene la potestad de transar a esa persona como si fuera un objeto, venderlo como un objeto. Por eso es que antiguamente los antiguos españoles y los antiguos colonos decían de los aborígenes americanos que ellos no tenían alma, y como no tenían alma porque no sabían leer ni escribir, entonces supuestamente eso los convertía en una cosa, los deshumanificaba. Y los convertían en una cosa, y cuando ya los catalogaban como una cosa, esos pensamientos los vendían como si fueran objetos. Así ocurre en el mundo espiritual con los seres humanos. Los seres humanos que andan por la tierra, igual que tal como nosotros de pronto en nuestro momento antes de estar en Jesús. Si es que de pronto no es que de pronto esté todavía sucediendo con algunos de nosotros a día de hoy. Hemos sido esclavos de señores espirituales sin saber, de amos espirituales sin saber. Alguno que otro satánico lo sabe, porque lo hace voluntariamente. Alguno que otro ateo tal vez no lo sabe, no tiene ni idea. Alguno que otro incauto que estaba metido bajo las garras y los hilos del titiritero de la religión no lo sabe. Pero estaban atados bajo señoríos. Y los señoríos entre ellos también transaban a esas personas. Se transaban los unos a los otros. Y uno decía, pero ¿por qué mi vida siempre así? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre igual? ¿Por qué siempre estos círculos viciosos en mi vida, repetitivos y de orden ancestral? ¿Por qué? Porque ha habido señoríos espirituales. Y Jesús entonces decía, no se puede servir a dos señores. Y una de las cosas más lindas, impresionantes que suceden cuando nosotros cogemos nuestros labios, como lo dice Romanos capítulo 10, y abrimos los labios y declaramos a Jesús con nuestra boca y nuestro corazón, creyéndolo como el amo de nuestra vida, y creemos en Él con nuestro corazón, lo que ocurre es que Él entra. Apocalipsis 3 dice que Él entra, golpeando primero la puerta. Y cuando Él entra, no entra físicamente, porque en este momento es imposible, no entra físicamente. Entra aquel que fue enviado en su nombre, es decir, el Espíritu Santo, y Él por entrar. Y Él está aquí en este lugar. Y cuando Él entra,
Una de las cosas que llega cuando abre la puerta dice buenas tardes o buenos días, nueva administración. No estoy hablando contigo, no. Está hablando con aquellos que habitan adentro de ti y de mí y les está diciendo nueva administración. Un nuevo Señor ha llegado acá y se llama el Señor Jesucristo y cuya representación soy yo, el Espíritu Santo, diría él. Así que cualquier otro señor que hubiera gobernado esta vida para traerle maldición o ruina o lo que sea, hoy se tiene que ir. Y claro, los otros van a decir muy obedientemente, sí, claro, Señor, nos vamos. No. Ahí dura un ratico y empieza una guerra dentro de nosotros, una lucha, una batalla, y muchos la desconocen, no lo entienden, no lo comprenden, tal vez ni lo perciben, en cambio otros sí lo empiezan a percibir. Nota que cuando se acercan a Cristo y cuando lo reciben empiezan a pasarle cosas raras en la vida. Algunos hasta les empiezan a tirar los muebles por ahí como si no hubiera nadie, le tiran las puertas, otros empiezan a sentir que buscan a Dios y empiezan a pasar cosas raras, extrañas, o tienen sensaciones encontradas, porque antes sentían un fastidio violento hacia las cosas y ahora les sienten aprecio y afecto, y viceversa. Ese es el resultado de esa lucha que se empieza a crear adentro de nosotros como una guerra, porque adentro de nosotros somos casi como un extenso terreno, somos adentro un lugar extenso, el mundo espiritual. No estoy hablando del cuerpo físico, ¿no? El alma, dentro de nosotros eso es un terreno muy extenso dentro de la Biblia, es como una casa gigantesca llena de habitaciones. Y entonces de ahí es en donde Jesús dice, con esta explicación dicha, nadie puede servir a ¿cuántos? A dos. Y por inducción matemática, por ende tampoco se puede servir a tres, porque 3 es 2 más 1. Entonces ahí están los dos metidos. Y tampoco se pueden servir a 4, porque dentro de esos 4 ya hay 2. Por inducción matemática es imposible servir a 2 o más señores. ¿Me van siguiendo o no? Yo especulo que también es imposible servirle a 0. Todo ser humano ha sido esclavo toda su vida. Como en aquella película de los hermanos Wachowski, tomando elementos de la filosofía oriental, en donde esa película supremamente superficial y superflua y al mismo tiempo llena de cosas profundas, decía un hombre, si deseas conocer la verdad, aquí tengo 2 pastillitas, una roja y una azul. Si te tomas la azulita, mañana despiertas y crees que todo fue un sueño. Y se te olvida y seguirás tu vida sin saber la verdad. Pero si quieres conocer la verdad, tómate la rojita. Y si tomas la rojita, vas a saber la verdad. ¿Seguro que la quieres saber? Y el hombre le decía, está bien, la quiero saber. Toda la vida he querido saber la verdad. Algo no me cuadra, algo no me funciona. Y se toma la pastillita roja. Esa película que les estoy hablando no les voy a dar el título, pero ya muchos aquí les pasa la M, la A, la T. Porque refleja cómo funciona exactamente así el mundo espiritual. Todos, tal como en esa película creada por los señores Wachowski, toda la humanidad era esclava, toda ha sido esclava, toda su existencia. Y uno de los mayores verdugos con los cuales el reino de las tinieblas ha utilizado para esclavizar y someter a la humanidad bajo sus pies, aún más en este siglo XX y XXI, ha sido precisamente el dinero y las riquezas. Y así como el gatito digo, miau, amén. No, amén a eso no, pero así es. Entonces Jesús está diciendo acá, no se puede servir a 2 señores, y luego agrega, ay, se me perdió, ya, te lo encontré. Porque o aborrece a uno y ama al otro, o estima a uno y menosprecia al otro. No podéis servir a Dios, ¿y a quién? Y a las riquezas. Ahora, si tu Biblia tiene pie de páginas, ahí te sale un pie de página, un asterisco chiquitico, si lo ven ahí al lado de la palabra riquezas, los que lo tengan, y dice que en griego la palabra riquezas, la palabra que se utilizó ahí para decir riquezas fue la palabra mamón. ¿Cuál palabra fue? ¿De dónde se deriva el mamoncillo? No sé si no lo sé. Hay una cuestión aquí con esta palabra. Cuando Jesús habló de estas cosas, escuchen esto, él las habló en griego. No, él las habló en hebreo. Pero cuando se escribieron, no se escribieron en griego. No se escribieron en hebreo como fueron habladas. Se escribieron en griego. Los primeros evangelistas, Mateo, Marco, Lucas, Juan, los que escribieron esos textos que estamos leyendo, hicieron un trabajo de traducción y pasaban del hebreo al griego. Por eso es que él escribió en griego riquezas, pero aclara, pero se decía mamón. ¿Me entiendes?
Y luego lo tienen que pasar del griego al latín y luego el latín lo pasamos a nuestro idioma. Tenemos una traducción de una traducción de una traducción a la larga. La misma Biblia es una autotraducción de cosas. ¿Y qué ocurrió? Mamón, aquí, era también una deidad, era un ente espiritual. 1 Corintios capítulo 3, 10, te declara que detrás de toda deidad de la antigüedad, más específicamente aquellas que eran representadas a través de objetos físicos, tales como imágenes o muñecos, de madera, de talla, o de bronce, o de barro, en ellas, en 1 Corintios capítulo 10 declara que cuando se le hace culto a esos seres, detrás de esos cultos siempre van a haber demonios. Los demonios se ubican detrás de esas imágenes y esos muñecos. Y Mamón nunca ha sido una excepción. Mamón es una entidad, un verdugo espiritual por medio del cual el reino de las tinieblas ha logrado cautivar durante muchos siglos a la humanidad, o a una gran parte de la humanidad. Y de ahí las palabras de Jesús cuando dijo en otra parte, o más bien del apóstol Pablo cuando dijo en otra parte de la Biblia: no améis al dinero, no lo ames. ¿El dinero es bueno o es malo? Ninguna de las dos, ni bueno ni malo. Lo que es malo, declara la Biblia, es amar al dinero. Y por eso yo les vuelvo y les comparto a aquellas personas, muy curiosamente, que son adineradas, pero muy adineradas, no medio adineradas, sino muy adineradas. Siempre todos coinciden, o la gran mayoría, en decirte: yo no busco dinero. No busques el dinero, no pienses en el dinero, no pienses en las riquezas. Y yo te diría hoy de parte de Dios, más bien busca propósitos. Aquellos te dicen: busca la manera de cambiar el mundo, busca la manera de hacer de este mundo un lugar mejor. Yo te diría, de parte del reino de los cielos, el Señor te diría algo parecido: busca la manera de encontrar un propósito en tu vida, y cuando lo encuentres, que coincida y que esté encaminado en tus dones, en tus talentos, en tus capacidades, en tu perfil profesional incluso. Entonces, en ese propósito encamínate y vas a ser feliz cada día de tu vida. Y tal felicidad, tal contentamiento, ineludiblemente va a traer a ti las cosas buenas que probablemente tu alma desea. Puede que haya cosas en tu alma que esté deseando el día de hoy que no sean del agrado de Dios. Pues para eso nosotros le entregamos el corazón a Jesucristo. Y decimos: Señor, toma aquellos deseos que en mi vida equivocados y límpialos. Pero si hay algo que ha ocasionado pobreza, precisamente ha sido eso: el amor al dinero. Precisamente. No hay que ver sino únicamente en la mayoría, no todos, pero la mayoría de casos de aquellas personas que se ganan la lotería. Es curioso, ¿no? Pasan la vuelta de los años y vuelven a quedar como estaban en un principio o peor. Pero ¿saben qué otra estadística me llama mucho la atención? La probabilidad de ganarse una lotería después de habérsela ganado una vez crece exponencialmente. ¿Saben por qué? Porque aquel que se la ha ganado una vez dice: ¡ay, tan chévere, voy a seguir jugando! Uno pensaría, a veces yo pensaría: no, ya tiene harta plata para que siga jugando. No, estadísticamente hablando es algo que está en la psiquis del ser humano. Ven que se la ganó, voy a seguirla jugando, y la siguen jugando. Y lo más chistoso es que crecen las probabilidades de ganársela porque la siguen jugando con más ahínco, con más deseo, con más codicia. Ahora bien, ¿a qué lleva todo esto? A que si nosotros cogieran, dicen los científicos y los estudiosos, toda la riqueza que hay sobre la tierra y la redistribuyéramos de manera exactamente equitativa entre los aproximadamente 7.000 millones de seres humanos que la habitamos, ¿saben qué pasaría? Que a la vuelta de unos 10 años volvería nuevamente a estar redistribuida muy de cerca a como está hoy. Porque el problema no está solo en la riqueza, sino en la ausencia y en la falta de propósito para tenerla. ¿Por qué quieres ser tal cosa? Una pregunta que deberíamos hacernos siempre antes de pedirle algo a Dios. Bueno, aquellos que se lo piden, ¿no? Habrá el que no le pide nada a Dios. El Señor le diría en su palabra: no recibes porque no pides. Pedir es bueno. Pero también algo que hay que preguntarnos cuando pidamos: ¿y para qué? ¿Para qué lo deseas? ¿Para qué lo quieres o para qué lo anhelas? Y si ese para qué está enmarcado en un propósito y en un fin divino, en una función dentro de los propósitos y planes de Dios para tu vida, entonces yo puedo decirte: el Señor te lo puede dar, pero te tiene que preparar primero para tenerlo. Entonces,
Dice que no se puede servir a dos señores, sino o a uno o al otro, porque se menosprecia y se ama más a alguno de los dos, no a los dos. Y lo que Jesús estaba queriendo decir en esta parábola es que Mamón es un amo y es un señor. Es un ser que esclaviza a las personas. ¿Me van siguiendo, no, hermanos? Bueno, ahora sí el texto que les dije en un principio, que era Lucas capítulo 16. ¿Cierto que ese fue el que les dije al principio, cierto? ¿O me equivoqué? Bueno, Lucas 16, verso 10. Lucas 16. No, yo creo que es mejor leerlo todo, desde el 1. Yo aquí me excuso mucho, pero de esto no me voy a excusar. Leámoslo desde el 1. Síganme ahí. Calor. ¿Están listos? Síganme, por favor, síganme ahí. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da pena. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía me reciba en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles. Él le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces que el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también es en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Paren ahí un momentito. Hay una historia que va una palabra que va muy de la mano de esta, en donde hay una palabra que se repite, que Jesús la habló muchas veces, y es esta: 2 puntos. El que es fiel en lo poco, ¿lo escucharon? El que es fiel en lo poco, ¿en dónde será puesto? Y el que no es fiel en lo poco, tampoco en lo mucho, dice ahí, será fiel. Ahora, había una historia que es hermanita de esta. En esta es una historia en donde había un mayordomo, y dice ahí, que dice la palabra literalmente, que hizo sagazmente, vio que lo iban a echar del trabajo, y dijo: no, venga, voy a hacer como una empresa que se llama Resuelve tu Deuda. Voy a coger y bajarle las intereses a la gente, a bajarle la deuda para que la gente venga y pague. Y voy a capitalizar la empresa rápido, porque la empresa estaba bajita, entonces voy a capitalizarla rápido. Y hacía descuentos a la gente, y la gente con los descuentos decía: listo, voy a pagar y me voy a poner al día. Y el amo se puso feliz, dijo: ay, por fin, buen mayordomo, por fin resultó siendo. Ahora, hay una historia hermanita de esa que era la parábola de los talentos. Jesús habló que Dios le colocó a cada persona un talento, decía él. Pero un talento en aquella historia era una moneda, era un dinero, era un bien, no solamente era algo que representa nuestras habilidades, nuestras competencias o nuestras capacidades internas, sino que los talentos representan también en aquella parábola, llamada la parábola de los talentos, un bien material. Y decía que a una persona le entregó un talento, pero a otra le entregó 5 talentos y a otra le entregó, se lo saben, ¿no? 10 talentos. Y a la que le dio un talento, que era el personaje principal de esa historia, él coge el talento y lo entierra y dice: no, yo tengo miedo que mi señor se haga poner bravo conmigo, lo voy a enterrar, y entierra el talento. Mientras tanto los otros empiezan a hacer con ese dinero cosas. Luego vuelve el Señor. Claro, es una parábola que está reflejando algo que ocurre en lo espiritual, ¿no? No van a pensar que ahora Dios va a llegar al cielo, va a bajar el Espíritu Santo y decir: ten talentos, ten dinero. No. Representa cosas espirituales, más que todo. Entonces llega este hombre y llega el Señor, más bien, y se le presenta al hombre y le dice: ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con el talento que te di? Y él dice: no, lo enterré, Señor. Es que tuve miedo. Yo sé que eres un hombre que siembra donde no se gasta, etcétera, etcétera. Me da miedo. Me dio miedo, me dio temor. Entonces el Señor le dice: hombre malo, le dice, perdón, siervo malo, ¿por qué no
mayordomeaste? Aquí yo estoy aquí parafraseando los dos textos bíblicos. ¿Por qué no fuiste mayordomo acerca de las cosas que te di, sino que las entregaste? Entonces los otros en cambio dicen, tómele lo que este hombre no hizo, el dinero que no utilizó y no aprovechó, tómelo, quíteselo y déselo al que ya tenía más. Porque el que tenía más consiguió otros 5. El que tenía 5 consiguió otros 5 y bueno, recibió recompensa. El que tenía 10 consiguió otros 10 y recibió recompensa. Dios mismo está queriendo decir con esta historia, en su lenguaje que él utiliza parabólico, que cuando Dios te da algo, ese algo, esos dones, esos talentos en esas historias, que representan de alguna manera también bendiciones económicas, riquezas, muchas o pocas. Dios dice que primero Él coloca poquito. Es más, decía en esa parábola que no leímos, que Él da a cada uno conforme a su capacidad. Dice que Dios da a cada uno conforme a su capacidad. Y la capacidad es la capacidad de contener cosas en una bodega. Eso cualquiera lo puede tener. Cualquiera puede abrir una cuenta. No, es la capacidad de administrarlo, de mayordomearlo, si la palabra existe, de manejarlo con sabiduría. Y según esa capacidad, Dios les da a unos poquito, a otros les da más o menos y a otros les da mucho. ¿Ustedes han conocido gente que nace y ya tiene mucho? Yo sí. ¿Y he conocido gente que nace y tiene poquito? También. Pero las cosas de Dios, Dios da a cada uno va dando, conforme Él va viendo que cada uno tiene sabiduría por momento. Entonces dice esto: su mujer se linda, tenga un talento. ¿Y qué es lo que él esperaba de ese muchacho en esa historia? Él decía, mira, tú tenías lo que tenías que haber hecho, era por lo menos llevarlo al banco y abrir un CDT para que después midieran los intereses. No dice la palabra CDT, pero sí dice la palabra banco y la palabra intereses, que es la misma cosa al fin y al cabo. Por lo menos hubiera llevado al banco. Y lo que Dios estaba queriendo decir en la parábola de los talentos, que era la que realmente yo estaba buscando, porque a mí la que no era que Dios anhela y espera que cuando tú tengas algo tengas sabiduría. Y no mires al dinero como alguien por quien trabajar, sino que tú mires al dinero como un siervo tuyo, porque Mamón no puede ser tu señor. No puedes tratar a Mamón como tu señor. Tienes que tratar a Mamón como si fuera tu siervo más bien, o al dinero mejor aún, como tu siervo, y a sacar a Mamón de tu vida. Que no mande tu vida. Y por eso es que hay gente que tiembla. Bueno, yo estuve muchos años entre esos. Tiembla. Se le mueven a uno las rodillas cuando hablan de renovación de personal. Y uno empieza a hacer así, porque mi confianza está en un contrato a término indefinido. Pero cuando mi confianza no está en un contrato, yo no voy a temblar, porque mi temor es Jehová, dice la Biblia. No sea los hombres vuestro temor, sea más bien Jehová vuestro temor, dice la palabra de Dios. Mi temor es mi Dios, que me falte, porque sí yo entiendo que me va a faltar todo. Pero si no me falta mi Señor, pueden decir recorte de presupuesto, recorte de personal, y yo qué voy a decir, alabado sea el nombre de Dios, Jehová quitó, Jehová dio otra vez. Y no importa. Pero cuando nosotros le dejamos de dar importancia a Mamón, Él pierde poder sobre nuestra vida y ya no va a tener con qué chantajearnos. Ay, hermanito, vaya y coge, diga una mentirita, coja y haga algo, esto deshonesto o esto incorrecto, para que puedas conservar tu trabajo. ¿Y qué es lo que Dios esperaría de una persona de Dios? De un hijo suyo. Pues de un hijo suyo le esperaría que dijera, no, qué pena, pero yo lo incorrecto no voy a hacer, porque hay un Dios en el cielo que me está mirando. Por tanto, voy a hacer a un lado mi temor a quedarme sin un ingreso o sin un negocio, para colocar primero mis principios, porque ellos son los que realmente van a guardar, preservar y conservar tu vida a lo largo de tu estadía en esta tierra. Un mal negocio, una mentira te va a guardar por un poco de tiempo, pero los principios de la palabra de Dios van a causar que Dios te guarde a ti el resto de tu vida, y al dar términos largos y en algunos casos excepcionales términos cortos, te bendiga de manera poderosa. Nunca temas ni a los hombres, ni al dinero, ni nada de eso. Nosotros, ¿cómo puede ser posible que vivamos en una sociedad en donde un alto porcentaje de los miembros que la componemos, que somos catalogados como que vivimos en la clase media? Se habla de la clase media, que es una gente que trabaja 8 horas diarias, 48 horas a la semana, para descansar no sé cuántas, para estar 4 horas metidos en un transporte público, 2 de ida, 2 de vuelta, muchos de ellos. No de ellos, de nosotros. Sí, para después tener que decir, por fin llegó el día de la quincena, y ya la tienen empeñada. Ya la tienen, porque uno de los grandes males que ha afligido a la clase media de esta nación y de Occidente en general
ha sido las tarjetas de crédito, el crédito libre consumo. Porque se trabaja para el dinero. ¿Y qué se hace con el dinero? Rápido el techo, rápido la comida, rápido los gastos indispensables y serios de la casa y de los niños. Y cuando se acaba todo eso, vuelve el día siguiente y vuelve y empieza la siguiente quincena. Entonces, ¿qué habremos hecho entonces con nuestra vida? Pues muy poco. Porque tú trabajas, te gastas las 48 horas semanales y esas 48 horas semanales te alcanzan para vivir las mismas 48 horas. Tu vida se resume a un día de 24 horas menos 8 de sueño, menos 8 de trabajo, menos 4 de trabajo, menos 4 de andar en el bus. ¿Cuánto queda eso? ¿Cuánto horas? Como 4 horitas. Entonces tu vida se resume en 4 horas. ¿Qué vas a hacer con esas 4 horas? Lo que hagas en esas 4 horas que te sobran es lo que realmente vas a hacer con tu vida. Porque yo lo que va a hacer es la añadidura. Lo demás estás haciendo solamente para subsistir, para tener un techito y para comer. No, Jesús estaba diciendo, si yo te di algo, úsalo y hazlo crecer. Por eso decía, hombre, hubieras menos cogido eso y hubieras metido al banco. Jesús estaba diciendo que por lo menos ahorrarles. Por lo menos ahorrarles. Antes de la fundación, yo no sé cuántos años faltaban para que se fundaran los bancos, no lo sé. O cuántos años habían pasado más bien después de la fundación del primer banco. Lo que Jesús dijo es que existían bancos. Y estaba diciendo, hermanos, ahorren. No quiero que ustedes vayan a pensar de ninguna manera que Él está interesado por todas las cosas, que todo se vuelva multimillonarios. No. Él no está pensando en eso, al menos no en este momento. Pero Él está diciendo, hombre, si quieren inteligencia y sabiduría, tenemos que aprender todos a ahorrar. ¿Saben qué le dijo Dios a un hombre llamado José? Estaba un hombre llamado José. Se encuentra un día con el presidente de la nación más poderosa militarmente sobre la tierra, the United States of Egypt. No, entonces se encuentra, no, perdón, me equivoqué. Y se encuentra allá con el señor presidente de Egipto y le dice, José, me dijeron que tú tenías sabiduría de Dios. Me contaron que Dios te revela a ti y te muestra cuando alguien sueña algo, la interpretación de ese sueño. Te voy a pedir un favor, José. Yo que soy un hombre impío y lejano de las cosas de Dios y no conozco ese Dios que tú conoces, ¿tú podrías por favor preguntarle a él qué fue lo que yo soñé? Y decirle de paso cuál es la interpretación más bien de lo que yo soñé. Entonces él empieza a contarme, tuve 2 sueños. Me soñé que venían unas vacas gorditas, hermosas, de esas egipcias, así bonitas, Holstein, ahí subiendo por un río, hermosas, y luego detrás venían otras 7 vaquitas cebú bien feas y flacas. Sí. O sea, muertas de haber las pobres vaquitas. Bueno, sí. Y se suben las 7 vaquitas y se comen a las 7 gorditas. Y luego me sueño con unas espigas hermosas, 7 hermosas y luego otras 7 feitas. Y las feitas se comen a las hermosas. ¿Qué significa? Entonces José le dice, no, faraón, espere, no está en mí, dice, está en Jehová la interpretación, pero que lo haya soñado 2 veces, eso es que es algo que Dios va a hacer y es fijo que lo va a hacer. Entonces le dice, espere José, espere faraón, Señor Padre que estás en el cielo, Señor, ayúdame, Padre, si no le interpreto esto me cortan la cabeza, Señor, por favor. Dime qué hago. Entonces, que bueno, seguramente le hablo. Entonces vuelve del baño. José le dice, faraón, ya tengo la interpretación. Yo estoy aquí agregándole cuenta de la historia porque me las imagino. Ya tengo la interpretación. El sueño significa que vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Jesús le dijo, en otra parte de la Biblia, a sus discípulos, en la parábola de los talentos, hombre, al menos lo poquito que te di, lo hubiera llevado al banco. Porque el que destiene en lo poco, será puesto en lo qué. Eso es para las cosas espirituales principalmente. Pero claro, en esa cuestión del dinero también aplicó. Porque llegó José y le dijo, fácil faraón, mire, usted lo que tiene que hacer es proveerse de un hombre que sea inteligente y que sea prudente y que sea muy sabio para poder administrar las riquezas de Egipto. Aquí tiene mi hoja de vida, faraón. El faraón dice, uy, sí, su hoja de vida coincide con el perfil que estoy buscando. Nombra jefe ministro de Hacienda a José. Entonces José, como ministro de Hacienda, le dice a faraón, tú lo que tienes que hacer es ahorrar el 20% de todos los ingresos brutos que entren durante los 7 años de abundancia cuando empiecen. Y cuando tengas eso guardado, vas a almacenar, lo vas a ahorrar y vas a vivir del 80%.
Y cuando llegue la época en donde se baje el precio, se vaya al piso el precio del trigo, no, cuando se haya escasez de trigo, cuando se acabe el petróleo no se ha empezado a explotar, cuando se acaben los recursos, cuando empiece la crisis, en ello va a haber una gran oportunidad. Porque entonces el precio de la tierra se va a ir al suelo y la tierra va a valer el precio del huevo. Vamos a poder comprar toda la tierra que queramos, todas las propiedades que queramos, porque vamos a tener grandes ahorros y la gente va a estar desesperada por venderlas a precio de huevo porque se van a estar muriendo de hambre. Eso se llama como sabiduría. Y así tal cual lo hicieron. Y fue la manera como Dios utilizó no para venir a bendecir a un solo José, bendijo a una nación que venía de él. Bueno, a varias naciones, incluido el pueblo de Israel. ¿De dónde después, muchos años después, de dónde? El pueblo de Egipto tuvo que sacar oro y oro y oro y oro para darles al pueblo de Israel para que se pudieran ir para el desierto. ¿De dónde lo sacaron? Hermanos, esos maravillosos años que vivieron ahorrando en la época de las vacas gordas y las espigas bonitas. No sé si el Señor me entiende lo que está queriendo decir. El mecanismo que Jesús habló de ahorrar tiene mucho que ver con el desligarnos de esto de tratar al dinero como si fuera un amo y un señor sobre nosotros. No debemos tratarlo de esa manera, porque cuando lo tratemos como un amo y un señor sobre nosotros, ¿sabe qué va a hacer? Él va a decir, con que me vas a tratar como tu amo, listo. Entonces yo voy a señorear sobre ti, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer y en qué fecha hacerlo. Yo te voy a mandar y yo voy a determinar las directrices por las cuales tú en tu vida deberás de caminar. Y yo digo a eso, no. Mi amo y mi Señor va a ser Cristo, mi bendición va a ser de Él. No mamón y las riquezas. Por tanto, empieza a mirar las riquezas como alguien que te sirve a ti, fueron creadas para eso. El dinero es solamente un medio de cambio, que ni valor tiene. Hoy puede valer algo, mañana se puede evaluar. Pero las riquezas, no hay que mirarlas como más bien alguien que fue creado para servirnos es a nosotros, hermanos. Y no alguien que sea digno de ser nuestro Señor en ninguna manera. Y por eso ese primer consejo de Jesús. Ahora, hermano, es que estaba en la parábola, se llama la parábola de los talentos, se me perdió, se me refundió, ahí se las conté. Decía, ahorre, al menos hubieras ahorrado. Ahora, esto aplica para muchas cosas, pero cuando Dios te dé algo, un encargo, por ejemplo, no solamente algo monetario, un encargo. Es más, yo te aconsejo, puedes hacer como hizo José, saca el 20% y ahorre. ¿Ustedes saben lo difícil que es hacer eso? Dificilísimo. Eso me parece fácil, suena fácil cuando yo estaba pequeño, pero es muy difícil empezar a ahorrar. Pero les voy a dar un consejo, cuando Dios les dé un encargo, un encargo así sea pequeño, no solo lo monetario, sean fieles en ese encargo. Sean fieles en ese encargo. Si Dios te dice un día, ¿sabes qué? Hoy acompáñame, y te da el privilegio y el honor de servir cuidando a los niños. Hermano, hermana, sea fiel en eso. Así sea algo pequeño, aunque sea grande en realidad. Si Dios te da algún día el honor y el privilegio de servirle a Él organizando las sillas, hermano, ese día usted aprovéchelo y sea fiel en eso. Porque Jesús dijo, el que es fiel en lo poquito será puesto en ¿qué? El que es fiel en lo poco será ¿qué? Puesto en lo mucho. Si Dios te da algo extra, sea fiel con ese poquito. Sea fiel con ese poquito. Y hágalo crecer. Si Dios te dio un don, si Dios te dio un talento, te dio alguna cosa por el estilo, una capacidad para hacer algo, para hablar, qué sé yo, así sea pequeña, sea fiel en eso, desarróllala, úsela para el Señor, primeramente. Pero sea fiel en eso que te dio, bien sea un encargo, o bien sea algo como una riqueza o algo material. Sea fiel con eso, no lo derroche, no lo desperdicie, ni tampoco lo entierre, o sea, lo deje ahí guardado, porque es que como me da miedo, no lo uso. No sé si ustedes han conocido gente de esa. Yo conozco mucha, pero mucha gente con grandes capacidades, con grandes habilidades, por ejemplo, para servirle, no solo para hablar, no solo para ministrar la palabra, para tocar los instrumentos, por ejemplo. Y las tienen guardadas, no las usan y dicen, no, es que yo sé, pero muy poquito. Y si yo te diría, no, pues es que esa es la gracia, el que es fiel en lo poquito será puesto en ¿dónde? En lo mucho. Pero el que no es fiel ni en lo poquito, pues Dios tampoco lo pone en lo mucho, porque en lo mucho
tampoco va a ser fiel. ¿Qué tiene esto que ver? La palabra fidelidad es obediencia con precisión, obediencia con exactitud. Fidelidad significa obedecer a un compromiso tal como se me dijo, sin añadirle, sin quitarle nada. Lo contrario a la fidelidad sería algo así como el adulterio. Adulterar una orden, por ejemplo, adulterar un contrato. No sé, es un delito, supongo que es grave. Adulterar un contrato, cambiar lo que estaba inicialmente estipulado por dos partes, unilateralmente, de una forma fraudulenta. Eso es lo contrario a la fidelidad. Pero cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Tienes este encargo, llévalo a cabo, así parezca pequeño, hágale caso. Si un día Dios te dice, no, ¿sabes qué? Ore. Te lo voy a comenzar 5 minutos. Hermanos, que no se diga que aquí no se quieran los gatos. Bueno, es que tengo 2. Hermano, sea fiel con eso. Cuando yo le ponga algo, sea fiel con eso. No importa. Ay, sí, ya todos días de papel. No importa cuán pequeño sea fiel con eso. Y Dios te va a bendecir grandemente a medida que tú le obedezcas a Él en aquello que Él te mande que tú hagas. Así sea con lo poquito. Si Dios te dice algún día, no, ¿sabes qué? Venga la intercesión. O sea, la intercesión es una aquí antes de los cultos. Los cultos empiezan más o menos a las 10. Hoy no empezó a las 10, empezó a las 10:10. Pero si los cultos empiezan a las 10, véngase faltando 10 para las 10, un cuarto para las 10, media hora para las 10, y en interceder y ore un ratico con el Señor. Sírvale a Él. Es una forma de servirle, ¿me entiendes? Tú le puedes servir a Él porque tú ya no vienes a orar solamente por ti, vienes a orar por los demás. En conformidad en el caso de con Angelita, que estaba orando y orando por ciertas cosas que Dios le iba poniendo el Espíritu para que se orasen. Entonces sírvale al Señor. Cuando te empieza a ver tu fidelidad, ¿sabes qué dice? Este me agrada. Este le voy a dar un poquito más. Este como que lo voy a dar un poquito más. Y si Dios te dice, tome la pandereta, ¿tú qué tienes que hacer? No, yo soy el gran músico. Yo no acepto sino únicamente la trompeta. No, hermano, empiece por la pandereta. Y sea fiel. ¿Y sabe qué pasa con el que tiene la pandereta? ¿No saben? Yo lo voy a poner en los timbales. No sé, lo voy a poner algo mejor. Y se quedó juicioso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Pues, ese no está bueno. Bueno, nada, ya voy a quitar un llamado. Ay, gracias. Está bueno. Sí, ¿el niño o el niña? El niña. Está mucho. Bueno, vamos a seguir entonces con la palabra, hermanos, antes de que el tiempo aquí nos empiece a apremiar. Bueno, antes de que el tiempo nos empiece a acabar. Se nos empiece a acabar. Primero de Reyes. Vamos, acompáñenme por allá. Primero de Reyes. Primer libro de los reyes de Israel. Algunos dicen Primera de Reyes, pues se admite, pero se dice es primero. Capítulo 3. El capítulo 3, versículo 3, lo encabeza un título. ¿Alguien lo ve? ¿Lo puede detectar? ¿Cuál es el título? Ese es el título del versículo 1. ¿Y el versículo 3? Muy bien. Escuchen esto. Hay algo muy importante en este día que Dios podría estar queriendo decirnos hoy a muchos de nosotros, o quizás a la mayoría o a todos. En la sabiduría. Escúchame antes de leer el texto bíblico. Había una cosa que Dios le había dado a José que era mucho más importante que el oro o la plata con la cual él se pudiera llegar a vestir. Y se llama sabiduría. José tenía algo que Faraón detectó y dijo, me conviene tenerlo aquí en el gobierno, en el segundo puesto del gobierno, porque el segundo cargo más importante era el Ministerio de Hacienda ya. Era el espíritu de sabiduría. José había cultivado el espíritu de sabiduría durante todos sus años, o quién sabe cuántos pasó, no recuerdo el dato, que pasó mientras que los hermanos lo vendieron, seguramente mientras que estuvo por allá esclavo, luego en la casa de Potifar, los años que estuvo encarcelado en aquella cárcel en la tierra de Egipto. Había algo que él había conservado todos esos años, y había sido el Espíritu de Dios, su relación con Dios, su integridad con Él. Caminaba con Él todo el tiempo, lo miraba a Él, eran amigos.
Y Dios en intercambio a esa amistad, en consecuencia a esa amistad, les había entregado a José espíritu de sabiduría. Y ese espíritu de sabiduría era el que Faraón había detectado en aquella historia que no alcanzamos a leer. Y dijo, ¿sabe qué, José? Yo veo que usted es sabio, administreme esto. Y no solamente Dios bendijo a Egipto, bendijo a José por la sabiduría que Dios le había entregado a él. Entonces ahora, en este libro que estamos leyendo acá, en esta historia, ahora, Salomón le pide a Dios, ¿qué cosa? Ese es el título, ¿se lo ven? Los que tengan el título, hay Biblias que no lo traen. Ahora, acompáñame, versículo 3. Salomón amó a Jehová, dice acá, la primera premisa, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció a Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. ¿Cuándo se le apareció? ¿En qué momento? ¿En qué cosa? En sueños. Llevaba este hombre, o este rey más bien, llevaba tiempo adorando a Dios. Era una manera de adorarlo. Iba al lugar alto, decía ella, ofrecía incienso, era una representación bíblica de las oraciones, lo que nosotros estamos haciendo hoy acá. Y le presentaba a Dios incienso, le presentaba a Dios oraciones, le presentaba a Dios alabanzas. Y él, sin estarlo buscando, un día Dios finalmente se le aparece a él. Y entonces en sueños Dios le dice lo siguiente: pide lo que quieras. ¿Qué le dijo el Señor? Pide lo que quieras. Y entonces él, en esos mismos sueños, seguramente, dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, Señor, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, Señor. Tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, Señor, un pueblo grande, que no se puede ni contar ni numerar por la multitud que es. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y qué. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Curiosamente, la palabra de Dios declara en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 5, versículo 11, en adelante, hasta el capítulo 6, versículo 1, que las personas que espiritualmente han alcanzado madurez son aquellas que tienen esto que estaba pidiendo Salomón: discernimiento entre lo bueno y lo malo. Ello es lo que realmente diferencia una persona madura en Jesús de una persona inmadura en Jesús. Es una de las características principales, ¿entiendes? Es como una de las cosas de las cosas principales que tú puedes notar en la madurez espiritual: discernimiento espiritual entre lo bueno y lo malo. Eso mismo estaba hablando aquí el rey Salomón, se lo había pedido a Dios, discernimiento. Claro, el encabezado del capítulo era sabiduría. Ahora dice acá: y agradó al Señor, en el verso 10, que Salomón pidiese precisamente esto. Y le dijo Dios a él: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días de vida, ni tampoco riquezas? Ni pediste la vida de tus enemigos tampoco, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, dice el Señor. Y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, tales como riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, dice el Señor, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré también tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Y el versículo que sigue tiene otro título. ¿Qué dice? Sabiduría y prosperidad. ¿De qué? Bien, hubo algo que Salomón hizo, que pidió ciertamente a Dios, que lo tenía también José en los tiempos de Egipto, cuando Egipto fue muy bendecido económicamente.
Salomón lo pidió justo antes de ser muy bendecido económicamente. ¿Qué fue eso que pidió Salomón? ¿Escuchas? ¿Qué pidió él? Párale bolas. ¿Cuál es la palabra ahí clave? Sabiduría. No dinero, no plata, no riquezas, no larga vida, no señorío sobre sus enemigos. Pidió solamente ¿qué? Sabiduría. Y decía también como uno de sus sinónimos, inteligencia. Hay una de las cosas que les voy a abrir mi corazón en cuanto a mi propia vida este día. No queda aquí sino entre nosotros, ¿cierto? Una época de mi vida, Dios habló, voy a hablarlo más como un testimonio, ¿sabe? Del poder de Dios, las cosas lindas que Él hace. Hubo un año, tal vez fue el 2017, si mal no lo recuerdo, o 2016. Dios habló a mi vida. Yo le estaba pidiendo muchas cosas, y entre esas cosas que yo le andaba pidiendo a Dios, habían cosas evidentemente materiales. Lo cual no es malo, a Dios no es malo pedirle cosas materiales, lo que es malo es tener un corazón avariento o lleno de codicia. Yo le dije, Señor, yo necesito esto, necesito aquello. ¿Tú qué opinas, Padre? ¿Qué te gustaría que yo te pidiera aquello? ¿Qué opinas de pedirte esto, lo otro? Señor, me hace falta aquello. Esas conversaciones que a veces yo solía tener con Él en esos momentos. Entonces un día Él me da una orden, me da una instrucción curiosa, me dice, mijo, bueno, no me habló de esa manera, me lo confirmó después a través de sus siervos, a través de su palabra. Me dijo, levántate temprano. Levántate temprano. Y busca levantarte un número determinado de minutos más temprano que la hora que normalmente te deberías levantar para hacer tus cosas. Claro, ese número de minutos implicaba levantarme una hora de la cual faltaba muchísimo para que saliera el sol. Entonces yo me empecé a levantar 6 días a la semana a esa hora tal como Él me lo dijo, y solamente tenía que empezar a orar, que orara. Muchas de las veces me levantaba a orar, otras leía la Biblia, otras simplemente me quedaba en silencio algunos minutos delante de la presencia de Él y meditando en las palabras que Él en un momento hubiera hablado a mi vida. Y así empecé ese año. Y curiosamente, una de las cosas que Él me empezó a enseñar o a hablar era que le pidiera sabiduría. Señor, no sé cómo salir de este problema. Y Él me decía, pídeme sabiduría. Y eso fue lo que yo empecé a hacer, levantándome muy temprano en la mañana. Alguno pensará que qué loca tiene la mañana, no lo sé. Pero había un hombre que se llamaba Daniel, y dice la palabra que él se levantaba 3 veces al día, a la mañana, al mediodía y a la noche, seguramente, o a la tarde. Abría las ventanas a lo que daban al oriente y se postraba delante de Dios. Y después de eso, Dios le dio a él el poder y la fuerza para soportar a sus enemigos, para no ser destruido por sus enemigos. Y Dios me decía, levántate de la mañana, simplemente. Otra palabra dice, el que temprano me busca, más bien, los que temprano me buscan me hallan, cambiando un poquito las palabras, lo que dice la palabra de Dios. Y así lo dice. ¿Sabe qué empezó a hacer ese año el Señor conmigo? Me empezó a bendecir. Yo empezaba a ver que las puertas se cerraban, pero que otras empezaban a abrir donde yo jamás las había visto en mi vida. Y esta vez les estoy hablando de la parte laboral, no les estoy hablando de los demás aspectos que también ciertamente Dios bendijo. Y aunque quedan todavía muchos pendientes en mi vida, que yo sé que el Señor va a hacer las cosas en su tiempo, las que Él me ha prometido. Ese año fue un año impresionante porque yo levantaba y cuando empecé fue casi que inmediato. Empecé a ver que las cosas empezaban, unas puertas a cerrarse y otras muchas más a abrirse. Yo decía, Señor, ¿qué tiene que ver esto con la oración? Todavía no lo sé, pero se empezaron a abrir las puertas. Y saben, había una cosa que me ocurrió ese año, de la cual he tenido que aprender todavía mucho hasta el día de hoy. Y es que Dios abre un chorro de bendición tremendo sobre mi vida. Me tocó empezar a contar cuánto estaba ganando, porque yo antes no había ganado eso que empecé a ganar ese año. Empecé a ganar como nunca en mi vida había empezado a ganar. Sí, yo no ando en Mercedes-Benz, hermanos, es la verdad, pero no eso no significa que yo sea pobre. Ni el andar en Mercedes-Benz significa que yo sea rico tampoco, ¿no? De hecho, un rico diría, ay, Mercedes-Benz, por favor. No, fuera de chiste, Dios empezó a bendecir de una manera que yo jamás había notado. Y lo curioso es que siempre alcanzaba para uno, siempre me daba una raza. Porque cuando Dios abrió una llave, yo tenía abierta todavía un hueco en el piso por donde toda esa bendición apenas pasaba. Yo alcanzaba medio a hacer así. Ahí alcanza para esto, ahí alcanza para lo otro, luego se iba por un hueco. No sé si me estás entendiendo qué es lo que se quiere decir el Señor. Sabiduría era lo que Dios le dijo a Salomón, lo que Dios le dijo a José. Coja y ahorre. Coja este momento de bendición o de abundancia más bien y ahorre. Yo qué sé, yo tenía un hueco grande
en mi vida porque habían fallas en mi carácter, habían fallas en mi temperamento, fallas en mi personalidad que provocaban que yo me gastara todo lo que iba ganando. Entonces el Señor como que un día me dijo, si ves que no estabas preparado, todavía no estás totalmente listo para que yo te bendiga como te quiero bendecir, me decía el Señor. Tal vez no me lo esté diciendo solo a mí, tal vez quizás a muchos de nosotros hoy, todavía de pronto, todavía no estás listo para que yo te bendiga, porque si te abro la llave, se te va a ir, se te va a escapar. Apenas vas a empezar a hacer como yo hice un día, así un poquitico y tan chévere. Me empecé a dar cuenta que Dios me estaba bendiciendo, ¿saben por qué? Porque unos días después, oiga, me sale trabajo, voy a mirar cuánto gano y me tocó hacer una hojita en Excel y empezar a mirar con la agenda. Dios mío, Señor, me cogí la cabeza a 2 manos y esta mano estaba triste y esta estaba contenta, la otra. Una triste porque me gastó tanta plata, la otra contenta porque me había ganado todo eso. Bueno, para muchos sonará poquito, no les voy a decir la cifra, pero pues yo nunca había ganado así menos de lo que hago. Yo decía, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. ¿Dónde buscó Salomón la sabiduría? Él decía que iba y adoraba a Dios todo el tiempo, andaba allá en los lugares altos, le llamaba, adoraba al Señor con su corazón. Igual que el rey David, igual que este hombre que le sacaba la que llamaba Daniel, él abría las ventanas y clamaba al Señor y oraba a Él y lo buscaba. Allá en la presencia de Dios es en donde Él te va a dar sabiduría. Y allá es donde cuando tengas la sabiduría, ahí sí se te va a cerrar el boquete, el hueco por donde se te escapan las bendiciones, de las cuales muy seguramente, no solo a mí, sino a muchos de nosotros, Dios nos ha bendecido. Entonces, ese es el caso, o esa es la palabra de pronto acerca de la cual yo voy a terminar acá, solamente con esta palabra que está en Oseas capítulo 4. Yo me la sé más o menos de memoria, pero la quiero leer. Acompáñenme en el profeta Oseas. Si alguien tiene dificultades para encontrarlo, ha de saber que la Biblia está compuesta de Nuevo y Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento más o menos en la mitad están los Salmos. Avance un poquito hacia el final del Antiguo Testamento, están los profetas menores. El libro del profeta Oseas, justo después del libro de Daniel, que es mucho más extenso. Oseas, capítulo 4, si mal no estoy. Capítulo 4, versículo, le hablo desde el versículo 6 directamente. Es más, es un texto que muchos deberíamos aprendernos de memoria. Mi pueblo, dice ahí, mi pueblo fue destruido. Oseas 4:6. Repito, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué cosa? Sabiduría, inteligencia, conocimiento, son como sinónimos. No sé si leyeron la historia anterior. Decía inteligencia, sabiduría, conocimiento. ¿Qué es lo que causó la caída, la mortandad en un momento en este pueblo? La falta de ¿qué? De conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice el Señor, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice el Señor ahí. Entonces, ahora, esta palabra lo que quiero, y con lo que quiero terminar el día de hoy, aunque me quedo con algunas cosas sin decir, prefiero hacerlo de esta manera este día, tal vez siento que está aquí el Espíritu Santo me está impulsando a hablarles. Es que el conocimiento, la sabiduría de Dios vale más que cualquier conocimiento humano que nosotros podamos llegar a tener. Hay un texto que casualmente era para mí el texto central de hoy, y no lo leí, no lo abrí, no se los abrí, pero que muy reiteradamente nosotros los que somos predicadores de la palabra o los pastores también abren muy a menudo, y está en el libro del profeta Malaquías hacia el final. De hecho, en el capítulo 3 del libro del profeta Malaquías. Y él hace un reclamo, de hecho, a su pueblo en esa época. Un reclamo, y les dice a ellos: ustedes, hijos míos, me dicen que en qué te hemos robado. Dice el Señor así, les habla en ese lenguaje. Ustedes dicen supuestamente que te hemos robado. Pues yo les voy a responder a vosotros en qué me han robado a mí, decía el Señor ahí. En vuestros diezmos y vuestras ofrendas, decía el Señor en aquel momento. Una de las cosas que ayuda, o el Señor después él mismo dice, no, voy a decir esa frase después. Dice a continuación que el Señor dice: probadme ahora en esto, dice ahí en el libro de Malaquías capítulo 3. Probadme ahora en esto. La única vez en la Biblia que Dios se atreve a autorizar a alguien que lo pruebe, que lo tiente, que lo provoque, poner a prueba o someter a prueba en algo a Dios, es Malaquías capítulo 3. Pruébenme a ver. Y dice a continuación: si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré mi bendición hasta que sobreabunde.
si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré mi bendición hasta que sobreabunde, dice el Señor en Malaquías capítulo 3. Tal vez si tú no habías escuchado esto alguna vez en tu vida, no sé, tal vez los que estamos acá, yo que ya conozco con la antigüedad, sé que sí lo habían escuchado. Pero sí, por si acaso, yo te quiero decir algo. Este es un tema que muchos, no solo por fuera de las iglesias cristianas y los ateos, critican. Hay cristianos que critican esto porque dicen y declaran ellos en su lógica, dicen, eso ya era para el Antiguo Testamento, esas palabras no tienen vigencia para el día de hoy para nosotros. ¿Cómo así que diezmar ofrendar? Solo con limosnas basta para darle algo al Señor. Pero el Señor te estableció después, cuando tú lees el Nuevo Testamento, por en el libro de Hebreos, dice, los diezmos y las ofrendas se recogían en la iglesia primitiva y se utilizaban para sostener algo que la Biblia le llama el sacerdocio, para sostener la obra, para sostener las personas que van de misiones. Los diezmos y las ofrendas han sido muy malogrados y utilizados por algunos pocos, o tal vez no tan pocos, para enriquecerse a ellos mismos usando su propia codicia. Y lo que ello ha causado es cultivar un sentimiento totalmente de rechazo hacia tales pastores y generalizado hacia la gran mayoría de los cristianos, porque dicen esos cristianos son ladrones, porque no hacen sino cobrar los diezmos y las ofrendas, y claro, ahora se enriquecen con eso y andan viviendo en mansiones. Y claro, algo de razón tendrán cuando opinan eso y ven a aquellas personas robando literalmente al pueblo, robando, tomándolo del pueblo para enriquecerse. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, dice que Dios estableció esto, era para que la iglesia, o sea, los gastos del templo, los gastos de la casa, aquellas personas que se van a dedicar a vivir de esto y no a tener que hacer otra cosa, pudieran vivir. Vivimos en una sociedad en la que ser músico es sinónimo de morir de hambre, de tocar en el Transmilenio por mucho y de ir de chista, como decimos nosotros, por ahí a uno que otro bar, para tener ahí un poquito en el bolsillo. Pero en la Biblia un músico era una persona que tenía que vivir de los diezmos y las ofrendas, igual que un sacerdote, porque no se podía separar las dos cosas, eran como lo mismo. Los músicos tenían que ser sacerdotes y vivían era de eso, para no tener que estar aguantando hambre o estar pidiendo a ver en una panadería o en un bar a ver quién le tira una moneda. Los sacerdotes de Dios bíblicamente no tenían por qué dedicarse ni a la política ni a ninguna otra cosa semejante, porque tenían un sustento, un alimento que venía de los diezmos y las ofrendas del pueblo de Dios. Pero más allá de eso, Dios dice a su pueblo, ya no ni a los sacerdotes ni a los músicos, le dice a su pueblo, pruébeme, póngame la prueba, hagan experimentos. Si no me crees, diría el Señor, haz el experimento, coge el 10% de lo que ganaste un mes y tráelo al alfolí, a ver si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré mi bendición hasta que sobreabunde. Y si alguien me pregunta si yo he visto eso en mi vida, yo sería el primero en levantar la mano y digo, si yo lo he visto. Cuando empecé a hacerlo, yo empecé a levantar, y qué trabajo al principio que me costó. Hay personas que en cambio no lo hacen con gran facilidad. A mí me costó un trabajo, pero me acordaba aquella palabra que el Señor dijo una vez: el que quiere en lo poquito, será puesto en ¿dónde? Para el bolas. El que quiere en lo poquito, será puesto en lo mucho. Yo, Señor, aquí está entonces. Aquí lo traigo con mucha dificultad y mucho esfuerzo. Pero si no hubiera sido por ello, Dios no hubiera bendecido después de mi vida. Entonces la invitación del Señor, yo creo que voy a hacer esto, voy a resumir con estas palabras hoy. Es que tú le pidas al Espíritu de Dios, le pidas al Señor Jesucristo hoy, si no lo has tenido antes, sabiduría. Que tú hoy te levantes y le digas al Señor, dame sabiduría, dame inteligencia espiritual. Hay cosas que no son solamente económicas, hay cosas de otra índole más importante y más profundas en tu vida, que Dios este año que va a arrancar pasado mañana en unas horitas. Cuando llegamos acá faltaban un día y 14 horas, ¿no? Eso sí, que quinteros que son las emisoras por eso. Pero falta un día y 14 horas. Pero eso tiene un significado espiritual. Yo no sé si para cada uno el año de pronto empiece el día de nuestro cumpleaños, no lo sé. Pero si en Dios llega a haber alguna relevancia en estas fechas, si para Dios la llega a ver, que sea entonces en el sentido espiritual, hermanos. Que estemos preparados espiritualmente para los retos que se nos vienen ahora como su pueblo y como hijos que somos de Él. Porque Dios te quiere dar victoria en cosas que son mucho más allá de van mucho más allá de lo material y de lo económico. Y tal vez todo ello, las victorias, todas ellas se van a fraguar en el lugar secreto con tu Señor. Se van a fraguar en el lugar aquí cuando nos reunimos y levantas tus manos y le adoras. ¿Me estás escuchando esta iglesia?
Entonces no importa cuál vaya a ser tu batalla, no importa cuál ha sido los gigantes que se te han levantado en tu vida este año o este año que termina. Dios, si te tiene una victoria, Él te quiere preparar para ella. Entonces ahora sí yo te voy a invitar, cerrando con esto, que levantemos ahora sí todas nuestras manos al Señor, que nos pongamos de pie, que hablemos un momento. Que oremos a Él. Eh.